Hola, soy Martín. Número 8. El faraón secreto. Los arqueólogos acaban de descubrir en Egipto el entierro de un faraón que reinó en Egipto hace 3600 años. Es un descubrimiento impactante porque nadie había oído hablar de este faraón antes. Es nuevo en la egiptología y ahora los científicos están tratando de descubrir quién fue este gobernante y por qué vivió en la oscuridad durante tanto tiempo. Su nombre era el rey Seneb-Kai, gobernante de Egipto durante unos miserables 4 años y medio. Su esqueleto fue descubierto lejos de las pirámides de Giza y de los centros turísticos del Egipto moderno en el sur de Abidos. Una expedición dirigida por la Universidad de Pensilvania fue la responsable del descubrimiento. Aprendieron el nombre del rey porque lo encontraron inscrito en jeroglíficos dentro de un cartucho real. Un cartucho es como un sello antiguo que tiene el sello oficial del nombre de un gobernante en su interior. Puedes ver cartuchos en innumerables ruinas en todo Egipto. Ali Asfar del gobierno egipcio dijo que esta era la primera vez que se veía el nombre de este rey en particular. Probablemente llegó al poder a principios de la 13ª dinastía, uno de los períodos más misteriosos de Egipto. Es tan misterioso que los historiadores no saben qué sucedió durante él, ni quién llegó al poder y cuándo. Es un verdadero punto oscuro en la historia de Egipto, probablemente porque fue una época volátil para el reino. Aunque Seneb-Kai solo gobernó durante 4.5 años, fue un reinado bastante exitoso. Los reyes subían y bajaban como moscas en la 13ª dinastía. Lamentablemente, el descubrimiento fue empañado por antiguos ladrones. El rey Seneb-Kai fue originalmente momificado, pero en la antigüedad, los ladrones de tumbas lo destrozaron en busca de un tesoro. Solo sus huesos quedaron dentro de un sarcófago de madera devastado. No se encontró ni un solo bien funerario porque los asaltantes habían saqueado todo el lugar. Y ahora el número 7, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. Número 7. Explorando el Ártico. Alrededor del año 330 a.C., un comerciante griego de relativamente poco renombre se embarcó en un viaje. Fue más allá del reino conocido del mar Mediterráneo y llegó a tierras que se creía que no eran más que un mito. Cuando regresó a Grecia, nadie creyó sus historias porque pensaban que estaba loco. Pero lo cierto es que Piteas de Masilia pudo haber sido el primer explorador del Ártico. No se sabe mucho sobre la vida de Piteas. Se cree que estudió astronomía y era un hábil navegante en el mar. Documentó su propio viaje por escrito, por lo que los historiadores saben exactamente lo que Piteas creía que encontró, aunque lamentablemente los originales no se conservan. La mayor parte de sus escritos solo existen en extractos y copias realizadas por otros escritores. La narrativa de Piteas detalla un viaje desde el Mediterráneo, más allá de las columnas de Hércules, hasta Gran Bretaña y luego hasta el Mar del Norte. Piteas fue una de las primeras personas en documentar las islas británicas y los nativos que vivían allí. Pero se cree que Piteas fue aún más lejos. Viajó al norte, probablemente a Islandia. Fue a una tierra que los griegos llamaban Hiperbórea, donde se decía que grandes gigantes de hielo deambulaban por un paisaje vacío de nieve y hielo. Lo más increíble de todo esto es que Piteas afirmó que cuando llegó a esta mítica tierra de hielo, encontró gente viviendo en ella. Los científicos no saben a dónde viajó exactamente, pero suponen que debe haber sido en algún lugar de Islandia. Si se trataba de Islandia y Piteas encontró gente viviendo en ella, los libros de historia deben cambiar de inmediato. Islandia estaba completamente desierta hace 2300 años. Ni una sola persona puso un pie en ese pedazo de tierra hasta 1000 años después del viaje de Piteas. Número 6. Artefacto misterioso. En 1912, un cuenco de metal perfectamente formado se desprendió de un trozo de carbón. El artefacto fue recuperado de las minas de Wilburton, Oklahoma. El carbón de estas minas tiene aproximadamente 300 millones de años. Pero ¿cómo exactamente se atascó un cuenco de metal en un depósito de carbón antes de que los seres humanos evolucionaran? La pieza de metal perfectamente formada fue descubierta por Frank J. Kennard, quien contó su historia en 1948. Frank escribió que en ese momento estaba trabajando en la planta eléctrica municipal en Thomas, Oklahoma. Encontró un trozo de carbón que era demasiado grande para usarlo, así que lo rompió con un mazo. Y desde el centro del trozo de carbón destrozado, el cuenco de hierro cayó al suelo. Dejó una impresión en el carbón como si el carbón se hubiera formado a su alrededor.
pero el único testigo de Frank fue un hombre llamado Jim Stahl, otro empleado de la mina. Desafortunadamente, este es uno de esos descubrimientos que los científicos no pueden explicar. También es un descubrimiento del que no hay pruebas físicas. La única evidencia proviene del testimonio escrito de Frank sobre el artefacto en 1948. ¿Pero qué piensas? Hazlo saber en los comentarios. Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 5. Las piedras de Govan. En la antigua iglesia parroquial de Govan, en Glasgow, Escocia, se exhiben algunas piedras muy inusuales. Las piedras forman parte de la mayor colección de monumentos vikingos tallados que se haya encontrado en el Reino Unido. Actualmente hay 31, pero constantemente se encuentran nuevas. Los arqueólogos siguen desenterrándolas, pero el misterio de por qué están en la iglesia sigue sin resolverse. Para comprender la extrañeza de las piedras de Govan, tengo que retroceder más de 1000 años. Govan fue el epicentro religioso de Strathclyde, un reino medieval dentro de las fronteras escocesas. Y a partir del siglo IX, las incursiones vikingas se volvieron insoportables para los lugareños. En el año 870, los vikingos destruyeron Dumbarton Rock, que estaba justo al sur de Govan. La fortaleza fue destruida y los vikingos tomaron al gobernante local, el rey Ardgal, como esclavo. Luego los vikingos avanzaron río arriba hasta Govan, donde probablemente establecieron una base de operaciones. Básicamente estaban jugando a Risk en la vida real. Conquistaban un territorio y luego trasladaban soldados a uno nuevo y lo fortificaban. En cuanto a las piedras, los historiadores no están del todo seguros de cuál era su propósito. La mejor suposición es que las piedras estaban de moda en conmemoración de las victorias vikingas y se utilizaban como monumentos funerarios. Cada piedra está cubierta de patrones intrincados y símbolos inusuales. Cuando fueron encontradas en el siglo XIX, 21 de ellas fueron llevadas al interior de la iglesia y exhibidas como reliquias. La parte verdaderamente sorprendente de este descubrimiento es que cada piedra es absolutamente enorme. Pesa alrededor de media tonelada. La implicación de las piedras es que los vikingos se apoderaron de toda esta parte de Escocia. Sin embargo, fuera de las piedras de Govan, muy poco más existe como prueba de sus actividades aquí. Número 4. Los esqueletos sin cabeza. En el país europeo de Eslovaquia, los arqueólogos descubrieron un grupo de esqueletos muy inusuales. Lo extraño de los esqueletos es que no tienen cabeza. Fueron descubiertos alrededor de un antiguo asentamiento neolítico de hace aproximadamente 7000 años. Los esqueletos son indicativos de rituales funerarios altamente complejos realizados por una sociedad de la que los científicos no saben casi nada. Entonces, permítanme comenzar con la sociedad misma. El grupo antiguo se conoce como cultura cerámica lineal. Prosperaron en Eslovaquia y la región circundante entre el 5250 y el 4950 a.C. En la mayoría de los casos vivían en pequeñas aldeas, pero algo ocurrió en Eslovaquia que cambió las cosas por completo. Se han encontrado ruinas de 3 asentamientos con casi 100 casas cada uno. Eran casas contemporáneas que albergaban a familias enteras. Cada aldea podría haber albergado a unas 600 personas. Puede que esto no parezca mucho para los estándares modernos, pero fue un gran problema para el año 7000 a.C. En ese momento, los seres humanos apenas habían superado sus orígenes neandertales. Civilizaciones mesopotámicas como Sumeria y Akkad ni siquiera existían todavía. Dentro de una de estas 3 aldeas había una zanja llena de esqueletos. Pero a diferencia de todos los demás cementerios encontrados en la misma época y en la misma región, el foso contenía cadáveres decapitados. Lo que es aún más extraño es que la zanja parece haber sido excavada alrededor del asentamiento. Era casi como un foso lleno de esqueletos decapitados. Pero, ¿por qué este antiguo pueblo sintió la necesidad de crear una frontera tan espantosa? Esa es precisamente la pregunta que los científicos no pueden responder. Nadie sabe si fue el resultado de una masacre o si fue un extraño ritual de dedicación a algún retorcido dios de la muerte. Número 3. El cristal mágico de John Dee. John Dee es sin duda el mago más famoso de la historia de Inglaterra, aparte de Merlín, que probablemente era galés y no inglés. De todos modos, John Dee era una versión realista de Jafar de la película de Disney Aladdin. Fue un astrónomo alquimista y mago que fue asesor de la reina Isabel I. Nació en 1527 y murió en 1609 después de una vida muy colorida. Lo que queda de John Dee hoy son sus extrañas leyendas y un puñado de objetos místicos que alguna vez usó.
En 2016 se inauguró una exposición en el Royal College of Physicians de Londres. La expedición exhibió un puñado de reliquias inusuales que poseía John Dee hace 500 años. Y sorprendentemente, uno de los objetos era el cristal mágico de John. John estaba obsesionado con la adivinación y la curación de enfermedades. Intentó hacer esto usando cristales y espejos mágicos. Este cristal en particular se usaba para hacer cosas como mirar hacia el futuro y hablar con fantasmas. El propio Juan afirmó que el arcángel Uriel le dio el cristal en 1582. El ángel supuestamente le dijo a Juan cómo usar el cristal correctamente y también le dio instrucciones sobre cómo hacer la piedra filosofal. Luego, Juan pasó toda su vida tratando de seguir las instrucciones del ángel. Después de la muerte de Juan, el cristal pasó a su hijo, Arthur. Arthur le pasó el cristal a Nicholas Culpeper, un alquimista del siglo XVII. Nicholas usó el cristal tal como lo hizo Juan para tratar de curar enfermedades hasta 1651. Fue entonces cuando Nicholas afirmó que una entidad demoníaca había salido del cristal y lo había vuelto inútil. En otras palabras, el demonio había sido la fuente del poder del cristal. Y sin la entidad, no era mejor que un pisapapeles. La exposición también tenía otros objetos mágicos extraños. Uno de los otros artefactos fue el vaso Cloud de John Dee. Era un pequeño espejo de bolsillo, pero con poderes mágicos. El espejo era de cristal negro y estaba guardado dentro de un estuche hecho con piel de tiburón. Juan usó el artefacto como una bola de cristal para mirar hacia el futuro. Pero no fue como se ve en las películas. Los alquimistas antiguos no hacían esto para ver qué sucedería en su propio futuro, sino para predecir la enfermedad de alguien. Supuestamente, esto les permitiría predecir el mejor tratamiento posible para la enfermedad. La razón por la que estos artefactos son tan inexplicables es que, bueno, no existe una explicación científica para la magia. Los científicos modernos dicen que John Dee probablemente era poco más que un charlatán que se hacía pasar por un mago poderoso. ¿Pero cómo? Número 2. ¿Quién fue Veleda? Voy a hablarles de una mujer de la que nunca has oído hablar antes. Esto no es un descubrimiento, es más como una increíble pieza de historia con la que puedes impresionar a todos tus amigos. El nombre de la mujer era Veleda y era una sacerdotisa alemana adorada como una diosa. También estaba atrapada en lo alto de una torre como una princesa de cuentos de hadas. La historia de Veleda nos traslada al año 69. Augusto acababa de convertirse en el primer emperador del Imperio Romano. El Coliseo aún no estaba terminado y Pompeya estaba a una década de la aniquilación total. Cuando se formó el Imperio Romano, tenían grandes ambiciones de destruir a sus vecinos, especialmente las tribus germánicas al noroeste de Roma, en la región llamada Germania. Las tribus de Germania resultaron ser mucho más problemáticas de lo que los romanos habían previsto inicialmente. Se estima que el 10% del ejército romano fue destruido en la batalla del bosque de Teutoburgo, lo que marcó una de las peores derrotas jamás sufridas por los romanos. Consiguieron algunas victorias, pero Germania era un hueso duro de roer, y uno de los enemigos más formidables era la tribu llamada Bructeri. Ya llevaban casi un siglo luchando contra Roma cuando llegó el año 69. Cuando el emperador Nerón murió, hubo agitación política dentro de Roma, y un oficial llamado Gaius Julius Civilis aprovechó la oportunidad para rebelarse. Había nacido en una tribu germánica, por lo que ya era un estrecho aliado de los enemigos de Roma. Reclutó a la tribu Bructeri para que se uniera a su rebelión, y uno de sus aliados más cercanos fue Veleda, la sacerdotisa, la gobernante de los Bructeri. Gran parte de lo que los historiadores saben sobre Veleda proviene de Tácito, quien escribió sobre la rebelión unos 30 años después de que fuera aplastada. Veleda quizás había previsto la victoria contra los romanos. En realidad no ganaron, pero tampoco fueron derrotados. Decenas de miles de romanos murieron en los combates, posiblemente muchos más que las bajas alemanas. Tácito escribió que Veleda era un ser tan sobrenatural que para inspirar a su pueblo nunca abandonó su elevada torre. Ella permaneció encerrada en esa torre como un mago solitario y dio profecías divinas desde arriba. A finales de los años 70, cuando la rebelión fue aplastada, Veleda fue capturada por los romanos. Pero ella era una mujer astuta y podía cuidar de sí misma, así que sobrevivió. Una antigua inscripción descubierta en la década de 1940 sugiere que Veleda se mudó a un templo en Ardea, cerca de Roma, y continuó trabajando allí como sacerdotisa. Número 1. ¿Tiene la Esfinge 800.000 años?
La gran esfinge de Egipto podría tener 800.000 años. Así lo confirmó un grupo de científicos en la Conferencia Internacional de Geoarqueología y Arqueomineralogía celebrada en Sofía. Los científicos Manichev Vyacheslav y Alexander Parkhomenko fueron los cerebros del estudio. Afirmaron que la esfinge existe desde hace mucho más tiempo del que nadie cree. Todo el mundo ya sabía que la esfinge era un misterio, pero nadie ha podido fechar con precisión la fecha de la esfinge. Los investigadores dicen que fue construida hace unos 4.000 años, pero es difícil demostrarlo con un 100% de certeza. Hay pocos registros escritos de la esfinge o menciones de ella en el pasado. Es un artefacto realmente extraño y algunos dicen que hay una antigua biblioteca enterrada debajo con conexiones con los Anunnaki. Los científicos afirman que al final del Plioceno, hace unos 1.6 millones de años, el agua del mar entró en el valle del Nilo e inundó toda la zona. Sin embargo, el agua finalmente se escurrió, dejando un valle fértil para la civilización egipcia mucho más tarde. La inundación es un hecho importante porque los investigadores creen que la esfinge tiene daños por inundación en su base. Pero como no ha habido suficiente agua para causar tal daño en al menos 800.000 años, la idea es que el monumento ha estado donde ha estado ahora todo este tiempo. Esto significaría que la esfinge fue construida antes que la civilización humana. Significaría que hubo un faraón vivo hace casi 1 millón de años. Y también significaría que todas las demás piezas de esta misteriosa civilización prehumana fueron destruidas excepto la esfinge. ¿Crees que la esfinge tiene realmente 800.000 años? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y esperamos verte en el próximo. ¡Adiós!